Amén, gloria a Dios. Amén, hemos cantado, hemos alabado a Dios y damos gracias a Dios por esta palabra que vamos a recibir hoy día. Y es una palabra muy buena, es una palabra muy buena. El título es perseverar, amén. Perseverar es la clave, perseverar hasta el fin, perseverar escuchando la palabra de Dios, perseverar haciendo la palabra de Dios, amén. Vamos a leer en Mateo 6:33, Mateo capítulo 6, versículo 33. Por mientras le digo, mantente firme, permanece en la palabra de Dios, persevera en los mandamientos de amor, amén, persevera en el mandamiento de amor, amando a Dios, amando su palabra, perseverando en él, amando al prójimo también. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 33, amén, Mateo 6, capítulo 33, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadida. Buscar el reino de Dios es buscar la presencia de Dios, es alabarle al Señor, es bendecir al Señor, es buscar su palabra, hacer su voluntad, guardar su palabra en nuestro corazón. El hombre interior es guardar su palabra, es orar, es buscar su presencia, es anhelar a Dios. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y después todo lo que tú necesites viene por añadidura. Yo necesito gente que venga aquí, pero eso va a venir por añadidura, va a venir gente a este lugar, aunque solamente tenemos 2 meses. Entonces doy gracias a Dios por este lugar que Dios nos ha dado, pero buscamos el reino de Dios, no andamos por vista. Si hay gente, no hay gente, nosotros andamos por fe y alabamos al Señor, le glorificamos al Señor y buscamos su reino, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces la gente que hace, primero busca las añadiduras, busca cómo pagar, los créditos, cómo pagar la casa, el auto, busca las añadiduras y no busca a Dios, ni siquiera toma en cuenta a Dios. Entonces vive toda la vida preocupado, afanado. Pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios, cuando buscamos a Dios, le damos un momento a Dios, un momento en nuestra vida al Señor, todo lo demás Dios lo suple conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Pero para eso tenemos que perseverar, y Dios nos da para hacer una bendición para los demás. Amén. Esa es la idea, que seamos bendecidos para bendecir. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mire qué buena esta palabra. Hebreos 10, 38. Está casi en el penúltimo libro. Hebreos está como en la página, para que lo busque, página capítulo 10, versículo 38. Está como en la página... En alguna Biblia. Sí, en alguna Biblia, en 1512, cerca por ahí. Amén, 1512. Entonces dice, el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vive por fe. Pero si retrocede y dice, ay, ya no voy a seguir, no agrada a Dios, no agrada a Dios. Nosotros vivimos por fe, no por lo que vemos, en el montón de gente que vemos, sino que servimos a Dios por fe, amamos a Dios por fe. No lo vimos en la cruz del Calvario, solamente nos dijo ese maravilloso libro que es la Biblia. Nos predicaron acerca de Jesús y lo creemos y vivimos por fe, creyendo que Dios es grande, que Dios suple todo, que Dios está en medio de nosotros, que está dentro de nosotros bajo la unción de su Espíritu Santo. Entonces lo creemos, pero no podemos retroceder a esa fe, no podemos retroceder, porque dice, más el justo vivirá por la fe,
pero si retrocede, si dices, ya no busco más a Dios, ya no hago más esto, ya no sigo aquí, por ejemplo, predicando, ya no sigo más en esta iglesia, y si retrocede, no agradará al alma de Dios, no va a agradar. Por eso tenemos que seguir, y llega el momento de Dios, que Dios derrama su bendición tan grande, pero ahora estamos viviendo por fe. Entonces el justo vive por la fe, no por lo que ve, sino por la fe. Vamos a buscar en Deuteronomio, capítulo 26, 12, Deuteronomio, siempre me cuesta pronunciarlo, pero Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Ahí dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tu aldea y se saciarán. La Biblia dice, se lo repito de nuevo, dice, cuando acabes de diezmar todo, no alguna parte, todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, a los levitas, ¿cierto? Al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, comerán en tus aldeas y se saciarán. La palabra está hablando aquí que el diezmo era para que comiera el levita, el huérfano, la viuda, el extranjero. Era para que tuvieran comida, ¿cierto? Para que tuvieran comida. Entonces, para eso se daba el diezmo. En la décima parte, por ejemplo, antes no existía el dinero. Entonces existía, por ejemplo, alguien plantaba cebolla y 100 cebollas da 10 cebollas. Ese era el diezmo. Entonces daban el diezmo en mercadería, en oro, en plata, lo que sea, la décima parte. Entonces eso era para que comiera la gente, para que comiera el levita, el que estaba siempre en la iglesia, en el templo de Dios, para que comiera el extranjero, el huérfano y la viuda. Era para comer, era para suplir las necesidades, no había pobreza, no había nadie, así yo creo digamos, como se ve esa foto que se ve de repente la pobre gente de la India o del África, que se ve tan flaquita como que no ha comido en un mes, ¿no? Porque se suplía esa necesidad. Para eso era el diezmo. Por eso que nosotros somos bendecidos, por eso nosotros buscamos el reino de Dios, para que para que después todo venga por añadidura. Pero ¿para qué es eso? Para bendecir. O sea, somos bendecidos para bendecir. Por eso nosotros, el justo vive por la fe, no ve nada, pero es para bendecir. Entonces el diezmo era para bendecir a los demás. Ahora vamos a buscar en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10, ese está antes del Nuevo Testamento. Está bien cerquita, antes de Mateo. Malaquías 3:10. Es el último libro. Ya. Malaquías 3:10. Dice. Ya. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Dice, traed todos los diezmos aquí al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Esa parte parece que se la olvida. Dice, y haya alimento en mi casa. Hay alimento. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, cuando damos el diezmo, ¿cierto? Y haya comida en la casa de Dios. En el templo tenía que haber comida. Ya dijimos, ya para el extranjero, la viuda, el levita, ya el que tenía necesidad, entonces había una porción para ellos. Hoy día vivimos en un mundo muy egoísta, queremos como la sanguijuela que dice dame, pero nunca da.
Entonces nosotros también tenemos que dar, por eso somos bendecidos para bendecir a otros, para bendecir a los demás. La palabra no es solamente para nosotros, sino para bendecir a los demás. Lo que nosotros tenemos también no es solo para nosotros, porque nada nos podemos llevar, sino es para bendecir a los demás. Y para eso era el diezmo, para que haya alimento en la casa. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Esa era la bendición. Por eso somos bendición. Por eso persevera en eso. ¿Amén? Juan 14, 21. Vamos a leer Juan 14, 21. Juan 14, 21. ¿San Juan o Juan? San Juan 14, 21. San Juan 14, 21. Vamos a leer San Juan 14, 21. No sé si lo encuentra en la página 1349. Dice así. Dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene su palabra, el que tiene la palabra, el que atesora la palabra de Dios y cree a la palabra de Dios y los guarda, por eso lo atesora, lo guarda en su hombre interior, en su corazón. El que tiene su palabra, o sea, cree como un niño a su palabra y las guarda. Ese es el que me ama, porque nosotros podemos decir te amo, Señor, pero no, hay una cosa para que nosotros podamos decir te amo, Señor. Nosotros amamos su palabra y guardamos su palabra. El que tenemos su palabra es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo también le amaré. El Señor nos amará y me manifestaré a Él. Entonces, ¿por qué vienen después? ¿Por qué vienen los prodigios? Vienen los milagros, porque el Señor se manifiesta a nuestras vidas. El Señor se va a manifestar a nuestras vidas cuando nosotros guardamos su palabra, porque le amamos. Nosotros guardamos su palabra, nosotros tenemos su mandamiento, toda su palabra, le creemos como un niño, le creemos a la palabra de Dios y guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, que es el hombre interior. Guardamos su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde demostramos a Dios que le amamos. Entonces dice, y será amado por mi Padre y yo le amaré, y mi Padre se manifestará en él. Ahí donde vienen los milagros, vienen los prodigios, viene la sanidad, viene todo, porque guardamos su palabra. Y es tanto su palabra que está en nuestra vida, que cuando hablamos su palabra. Bendito sea el Señor. Y toda su palabra, por eso que somos una bendición, es para el prójimo, y todo esto somos bendición para bendecir. Por eso que hay que perseverar, como estábamos en el título que dice. Vamos a leer en Génesis 39, 7, 9. Génesis 39, 7, 9. Está en el primer libro, Génesis 39, del 7 al 9, dice así. Dice, aconteció después de que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Bendito sea el Señor. Ese era el temor. Somos una bendición de Dios, somos bendecidos. Pero ¿cómo nosotros podemos entender que somos bendición? Porque Dios ya ha derramado su bendición sobre nosotros, pero nosotros somos la única persona que puede deshacer esa bendición y puede traer maldición a nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos cuando guardamos su palabra? Como dice al principio, tenemos su palabra. Entonces José era un hombre temeroso a Dios, aunque no estaba nadie, tal vez ahí estaba la mujer de Potifar que lo estaba tentando, pero él dijo, no, yo no voy a hacer ¿cómo yo voy a hacer eso contra mi Dios? Había un temor, un respeto hacia Dios. Entonces la bendición de José estaba sobre, la bendición de Dios estaba sobre José. Entonces José dijo, no, yo no haría eso, no pecaría eso, y no pecó contra eso, porque la mujer después dijo a todos que él la quería
abusar de ella y era mentira. Lo pusieron en la cárcel, pero ahí Dios estaba con él. Por eso solo tú puedes detener la bendición, por eso que el diablo quiere engañarte, para que tú detengas la bendición. Caminar en la bendición, Dios te ordena, te autoriza y te suple la necesidad, porque nosotros somos bendición, pero cuando ya hay pecado, ya traemos la maldición a nuestras vidas. Yo quiero que vamos a Mateo 20:28, Mateo 20:28. Esa espada que se sienta. Mateo 20:28. Esa espada que se sienta. Mateo 20:28. Amén. Si lo encontraron, lo vamos a leer. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. Entonces el Señor también nos ha servido. Qué increíble, Dios Todopoderoso vino a servir, no a ser servido. ¿Cuánto más nosotros? Por eso nosotros somos la bendición de Dios. Nosotros somos la bendición de Dios, pero para servir a los demás. Y nosotros somos la única persona que puede cortar esa bendición y trae maldición. Por eso que tenemos que tener su palabra. Por eso tenemos que perseverar en su palabra. Siempre perseverar en su palabra, no importa lo que venga. Dice, hay una pregunta que aquí tengo yo, ¿qué pasa con las tormentas, el crimen, la crisis económica? Eso no hay registro en el cielo, en el reino de Dios no hay esos registros. No sé si usted puede buscar Gálatas 3, 13, 14, ese registro no está para los hijos de Dios. Ese registro no se ve para los hijos de Dios. ¿Qué pasa con toda esa tormenta que está pasando el mundo? ¿Cierto? Las crisis económicas y todo lo que viene. Para nosotros no va a haber eso porque somos una bendición. ¿Por qué somos una bendición? Gálatas 3, 13 vamos a leer. Y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldito para que nosotros seamos bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles que éramos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recibiéramos la promesa del Espíritu. Cristo ya nos hizo maldición por nosotros. Cristo ya nos redimió de toda maldición. Puede haber crisis a nuestro lado, por eso que dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque nosotros estamos en la bendición, porque Cristo ya nos redimió de toda maldición, si tú lo crees. Por eso la Biblia dice, el que me ama, guarda mi palabra. O sea, que tienes su palabra, vaya a creer a la palabra, tú vas a creer, la vas a guardar en su palabra, y entonces tú demuestres que tú amas al Señor, y vendrá el Padre y te amará, Jesús te amará y vendrá y se manifestará a ti. Si hay necesidad, Dios va a suplir esa necesidad. Si hay una enfermedad, Dios la va a sanar. Si hay alguna maldición, Dios la va a cortar. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra, le vamos a creer a la palabra de Dios, porque ya estamos en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús toda maldición se va en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer 2 de Corintios 9:8. 2 de Corintios 9:8. Ya estamos casi terminando, pero vamos a leer 2 de Corintios 9:8. Dice así. Dice así, 9:8. Dice así. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La gracia es el favor de Dios. Abunde toda gracia, el favor de Dios en nuestras vidas, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. ¿Escuchó bien? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios nos da para que también nosotros
demos a los demás. Por eso tenemos que perseverar. Nosotros damos la palabra de Dios, pero también damos todo lo que podamos dar en Cristo Jesús, porque somos la bendición de Dios. Efesios 3:20, el último capítulo, Efesios 3:20, es un poquito más atrás. Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Se lo voy a leer de nuevo. Efesios, no sé si lo he encontrado. Efesios 3:20. Efesios. Está después de Gálatas. Después que leímos Cristo nos redimió, ahí está. Efesios 3:20. 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente, pero mucho más abundantemente. La Biblia no miente, el Señor no miente. De lo que pedimos o entendemos, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo que actúa en nosotros. ¿Entiende? Se lo voy a leer de nuevo para que lo entienda. Dice: y aquel que es poderoso, Dios es poderoso, para hacer todas las cosas las hace el Señor, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pedimos algo, pero Él lo hace mucho más abundantemente según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo, a través de su palabra. Entonces Él nos va a dar mucho más abundante. Por eso que empezamos con el versículo primero que dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos que perseverar guardando su palabra, creyéndole a Dios. Dios dice la verdad, Dios no miente, Dios es verdadero. Él no es hombre para que mienta, no miente, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que somos una bendición en Cristo Jesús. Él ya nos redimió de toda maldición de la ley. Entonces somos hechos una bendición también para bendecir a los demás. Somos una bendición porque Dios está con nosotros. Hay un poder maravilloso que está dentro de nosotros. Como decía, yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve, ¿cierto? Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero está dentro de mi corazón. Ese es el Espíritu Santo. Por eso Dios es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nos da las cosas mucho más abundantemente. Qué hermoso, ¿sabe? Que leámoslo más pausada. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Le vamos a creer a Dios, le vamos a creer al Señor, vamos a creerle a su palabra, la vamos a guardar en nuestro corazón. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Gracias, Padre Dios mío, gracias por tu palabra. Dígale gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Yo voy a amarte, Señor, demostrándote que amo tu palabra, guardarla, Señor, en mi corazón. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Tú nos das, tú eres poderoso, Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, mi Dios maravilloso. Somos bendición, Dios mío, para que la bendición de Abraham, dice, alcanzase a los gentiles y esa bendición alcanzó a nuestras vidas por ti, Jesucristo. Por eso te damos gracias, por eso te alabamos, por eso te glorificamos, Señor. Tu gracia, Señor, ha sido abundante en nuestra vida. Tu favor que no merecíamos, te damos gracias por ello, Padre.
Señor, vamos a perseverar, Dios mío, vamos a perseverar creyéndote, Padre. No importa lo que venga, no importa lo que veamos, Señor, no importa, pero tú estás con nosotros como poderoso gigante y hay que perseverar en este tiempo, en este último tiempo, que escuchando tu palabra, creyendo tu palabra, Señor, sometiéndonos a tu palabra y también bendiciendo a los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Démosle un aplauso.